Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté. Él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, cuéntanos, un tema que preocupa mucho es el de la seguridad nacional. ¿Qué nos puedes decir? Pues así es. Mira, esta es una de las reformas más importantes para Gustavo Petro. Y ha propuesto reforma progresiva de las Fuerzas Armadas, dejando de ser obligatorio primero el servicio militar y después reubicar a la Policía Nacional bajo el Ministerio del Interior o Justicia. Desmontar la unidad antidisturbios, garantizar los recursos necesarios para la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. Eliminar las dependencias macroeconómicas del Estado de las rentas de la cocaína, así como eliminar la dependencia de la población rural de los capitales que generan la cocaína mediante la sustitución. O sea que estamos volviendo a los años 70, ¿no? Investigar los usos benéficos que pueden tener los productos derivados del cannabis y la hoja de coca y desmantelar de manera pacífica, creo yo que entre comillas, los grupos del crimen organizado, identificando a quienes lo financian, a quienes forman parte de sus estructuras y la vinculación que estos tienen con el Estado. En su programa, lo que diríamos que es el capítulo de la propuesta económica parece un tanto ambiciosa, quizá muy exigente, ¿no? Pues sí, fíjate, ya que el programa que presenta Pedro, así lo parece, ya que quiere proporcionar empleo con un salario básico a quienes no pueden encontrarlo como complemento al empleo privado. Activar la reforma agraria establecida por el acuerdo que tú comentabas antes, final de paz. Aranceles inteligentes a bienes agroalimentarios y agroindustriales. Desarrollar los modos de transporte por ferrocarril, garantizar un ingreso mínimo por encima de la línea de pobreza, hacer que todos los trabajadores coticen de manera obligatoria al sistema de pensiones, o sea, que paguen sus impuestos, convertir el carbón y el petróleo en una economía basada en energías renovables, crear un plan de choque contra el hambre mediante asistencia alimentaria e incentivar a propietarios, y ahí viene lo fuerte, de tierras fértiles improductivas a activar la producción, pagar los impuestos y, si no, venderlas al Estado. ¿No ves una mano más que negra morada? La verdad es que sí. Vamos al capítulo de defensa y seguridad, porque en el programa de Petro ese aspecto parece que sacude bastante a las Fuerzas Armadas, ¿no?, colombianas. La sacude y la sacude muy fuerte. Es porque ha hecho una masiva purga de generales y ha desmontado la unidad antidisturbios, que estas acciones son polémicas en estas medidas del presidente, que propone lo que tú decías antes, ¿no? La famosa paz total. En el tema de la purga de las cúpulas de las fuerzas públicas, ya sabemos que todos los presidentes suelen cesar de las estructuras jerárquicas a los que no son de su cuerda, pero ninguna ha sido tan grande como la de Petro. Fíjate, en menos de un mes, 70 generales y coroneles del ejército y policía han sido movidos de sus cargos. Algunos porque están acusados de delitos, eso sí. Otros sin explicación alguna. Y la preocupación de los expertos es la improvisación y el salto de los mecanismos formales, ya que hubo grupos que fueron informados de sus despidos en la medianoche. En este cambio que quiere hacer Petro, y ha empezado a hacerlo ya, ha puesto a coroneles que apoyaron el proceso de paz con las FARC en 2016. Pero el interés del presidente es ascender a más mujeres a la cúpula del ejército y la policía. El resultado es que en este momento la Policía Nacional, entidad que Petro quiere sacar del Ministerio de Defensa, tiene solo 8 generales para llevar el mando de casi 200.000 miembros. Sebastián, hay una propuesta que me ha llamado notablemente la atención: dar subvenciones a los jóvenes que abandonen la delincuencia. ¿En qué consiste? Bueno, esto no es nuevo y ahora te lo cuento.
Esta iniciativa formaría parte, otra vez, de la estrategia de paz total. Y es un mensaje orientado a los jóvenes que pertenecen a grupos de delincuentes o están en la antesala de la delincuencia. Perdón. La propuesta está basada en la creación de un programa social que ayude económicamente a la población juvenil del país en riesgo de criminalidad. Estos recursos se destinarán para que los jóvenes no entren o dejen de pertenecer a bandas criminales y que a cambio vuelvan a las escuelas y de esta manera, dijo Petro, tendría una base fundamental para disminuir la tasa de homicidios y la violencia en general en las zonas más violentas de Colombia. Y ahí hay que destacar que Petro ya ejecutó este plan de subvenciones económicas llamado Jóvenes en Paz cuando fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Este programa, Jóvenes en Paz, implicaba en este momento que 10.000 jóvenes en peligro de entrar en el mundo de la criminalidad o que ya estaban metidos, que se dedicaban básicamente a la delincuencia menor por las calles de Bogotá, podían cambiar cobrando del Estado. Dejaban la actividad delictiva y pudieran volver a las escuelas. Esta apuesta incluye además la negociación con el ELN y el diálogo con las organizaciones criminales para evitar el reclutamiento de jóvenes. Sí, la negociación con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, para el cual Petro ha pedido que sea garante de esas negociaciones con los guerrilleros el propio Nicolás Maduro, ¿no? Efectivamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que sea garante de las negociaciones de paz que su gobierno quiere reiniciar en las próximas semanas con la guerrilla del ELN, lo que tú decías, Ejército de Liberación Nacional. Recordamos que las negociaciones con el ELN empezaron en 2017 con Juan Manuel Santos en Quito y al año siguiente se trasladaron a La Habana, pero se congelaron en 2018 con la llegada de Iván Duque a la presidencia de Colombia. En el apoyo que tuvo Petro o en el apoyo que tiene Petro internacional, podemos destacar como garantes a Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, Cuba y Noruega, y parece ser que España también entra a formar parte. Cabe mencionar también que Cuba y Noruega fueron garantes también en los diálogos de paz con las FARC. Ante estos hechos, el negociador del ELN, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, mostró optimismo ante estas negociaciones de paz, pero asegura que el ELN necesita hechos y no palabras tras lo sucedido con el acuerdo de paz con las FARC, que calificó más como un fracaso que como un acierto. Ya por terminar, ¿cuáles son esas 3 frases desafiantes que Petro soltó en su discurso ante la ONU? Pues así es. Petro lanzó 3 puñaladas en forma de frases desafiantes en su discurso en la ONU. Dijo: vengo de un país de belleza ensangrentada. Y en efecto, Colombia ha sido el escenario de uno de los conflictos armados más largos y complejos del mundo, generando 8 millones de personas afectadas. Ahí tiene razón. Después mencionó la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, que son partes importantes en su agenda. Y dijo: mi país no les interesa si no es para arrojarles venenos a sus selvas. Así hizo la referencia a que la selva es la salvadora de Colombia. En cambio, dice, se la ve como un enemigo a derrotar. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, está demonizada. La hoja de la coca, que es originaria de los Andes amazónicos, dice, es considerada una planta medicinal para cientos de comunidades y por eso su cultivo está en aumento. Dejó una pregunta que va a dar mucho que hablar y que es la siguiente. Dice, ¿qué es más venenoso para la humanidad?
la cocaína o el petróleo y el carbón. Sus explicaciones no creo que convencieran a muchos, pero un día tocaremos ese tema a fondo porque muchos no hemos entendido si realmente se proclamó defensor del cultivo de las hojas de coca o defiende al narcotráfico en esta situación. Claro, esa es la duda que nos queda, Sebastián. ¿Qué está haciendo? Exactamente. ¿Está defendiendo el cultivo de coca para fines terapéuticos, como decía, o está defendiendo el narcotráfico, en fin, de todo el tráfico de cocaína? Es el negocio, ¿no? Y la última frase que también dijo relacionada con este tema, dijo: les pido acabar con la irracional guerra contra las drogas. Más leña al fuego. Ya que para él es un problema de salud pública en lugar de seguridad nacional y defensa. ¿Quieren menos drogas?, dijo. Dice, piensen en menos ganancia y en más amores. O lo que es lo mismo, el eslogan de los hippies en los años 60, paz y amor, pero con buen hachís, buena cocaína, buen LSD y buena heroína. Madre mía, la de titulares que nos va a dar este hombre. Lleva 2 meses, aún no hace 2 meses que está en el cargo y ya va para todo eso. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Muy buenas noches.